En los anales de la historia, pocos eventos resuenan con la magnitud y las consecuencias catastróficas de la invasión de Hitler a la Unión Soviética en junio de 1941. La Operación Barbarroja, como se la conocía, representó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, marcando el principio del fin para el régimen nazi. La decisión de Hitler de abrir un segundo frente contra una nación tan vasta e implacable como la Unión Soviética resultó ser un error de cálculo colosal, uno que finalmente sellaría su destino y dejaría una cicatriz indeleble en el siglo XX. La invasión de la Unión Soviética fue una apuesta de proporciones épicas, una apuesta que Hitler finalmente perdió, arrastrando a su nación e ideología con él. Fue una decisión nacida de la arrogancia, alimentada por una mezcla tóxica de fanatismo ideológico y una profunda subestimación de la resistencia de la Unión Soviética. Este colosal choque de ideologías y poderío militar en el frente oriental se convertiría en un capítulo definitorio de la Segunda Guerra Mundial, dando forma al panorama geopolítico durante las décadas venideras. Para el verano de 1941, las llamas de la guerra ya habían envuelto gran parte de Europa. La Blitzkrieg de Hitler había invadido Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia en rápida sucesión, dejando al Imperio Británico aislado y enfrentando solo a la máquina de guerra nazi. La batalla de Inglaterra había terminado recientemente, con la Luftwaffe incapaz de paralizar a la Real Fuerza Aérea o allanar el camino para una invasión marítima de las Islas Británicas. A pesar de estas victorias, el objetivo final de Hitler seguía siendo la conquista de Europa del Este y la aniquilación de la Unión Soviética, a la que veía como un rival geopolítico y un enemigo ideológico. Creía que las vastas tierras del Este proporcionarían a Alemania el Lebensraum, o espacio vital, que consideraba necesario para su destino como raza superior. El escenario estaba listo para un choque de titanes, una confrontación que determinaría el destino de millones y el futuro de Europa. En agosto de 1939, el mundo observó conmocionado cómo la Alemania nazi y la Unión Soviética, dos regímenes ideológicamente opuestos, firmaban un pacto de no agresión. El pacto Molotov-Ribbentrop, como se lo conocía, fue un acuerdo cínico impulsado por la conveniencia estratégica más que por la confianza genuina. Le dio tiempo a Hitler para consolidar sus ganancias en Europa occidental, mientras que Stalin buscaba ganar tiempo para fortalecer el ejército soviético. El pacto contenía un protocolo secreto que dividía Europa del Este en esferas de influencia, dando efectivamente a Stalin carta blanca en los estados bálticos, el este de Polonia y Besarabia. Sin embargo, las ambiciones de Hitler eran mucho mayores que el mero dominio regional. Vio el pacto como una medida temporal, un medio para un fin. Su objetivo final seguía siendo la destrucción de la Unión Soviética y la adquisición de sus vastos recursos y territorio. La decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética fue impulsada por una mezcla tóxica de fervor ideológico y errores de cálculo estratégicos. Veía al sistema soviético como inherentemente débil y decadente, listo para colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones internas. Hitler creía que una campaña rápida y decisiva, muy parecida a la Blitzkrieg que había conquistado Europa occidental, destrozaría al Ejército Rojo y pondría a la Unión Soviética de rodillas. Esta creencia en la debilidad inherente de la Unión Soviética, junto con sus propios prejuicios raciales que veían a los eslavos como subhumanos, cegó a Hitler a las realidades sobre el terreno. Subestimó el tamaño y las capacidades del Ejército Rojo, la vastedad del territorio soviético y la resistencia del pueblo soviético. La invasión de la Unión Soviética no fue simplemente una campaña militar. Iba a ser una guerra de aniquilación, una cruzada para erradicar el bolchevismo y asegurar el dominio alemán sobre Europa. Sección 5. Barbarroja desatada. El asalto inicial. El 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja comenzó con un estruendoso bombardeo de artillería que rompió el silencio previo al amanecer a lo largo del frente de 2000 millas. La Wehrmacht, en la cima de su poder, desató un asalto de 3 frentes, apuntando a Leningrado en el norte, Moscú en el centro y las regiones ricas en recursos de Ucrania en el sur. El ataque inicial fue devastador. Tomado por sorpresa por el ataque sorpresa,
A pesar de las advertencias de sus servicios de inteligencia, el Ejército Rojo se tambaleó bajo la ferocidad del ataque alemán. La Luftwaffe, disfrutando de la superioridad aérea, golpeó aeródromos soviéticos, centros de comunicación y concentraciones de tropas, paralizando la capacidad del Ejército Rojo para coordinar una defensa coherente. Las tácticas de la Blitzkrieg, perfeccionadas en las campañas de Polonia y Francia, parecían estar funcionando una vez más. Sección 6. Un oso despierta. La respuesta soviética. A pesar del impacto inicial y las pérdidas catastróficas, la Unión Soviética estaba lejos de estar derrotada. El gran tamaño del país, la dureza del clima y la tenacidad del pueblo soviético contribuyeron a un conflicto mucho más prolongado y costoso de lo que Hitler había anticipado. Stalin, después de un periodo inicial de conmoción, movilizó a la nación para luchar por su propia supervivencia. Los soviéticos adoptaron una política de tierra arrasada, destruyendo infraestructura y recursos a medida que se retiraban, negando a los invasores el botín de sus conquistas. Las fábricas fueron desmanteladas y reubicadas al este de los montes Urales, fuera del alcance de la Luftwaffe, donde continuaron produciendo tanques, aviones y otros materiales de guerra. El Ejército Rojo, aunque golpeado y magullado, estaba lejos de ser derrotado. Sección 7. La marea cambia, de Stalingrado a la derrota. A medida que pasaban los meses y se establecía el duro invierno ruso, el avance alemán comenzó a flaquear. La pesadilla logística de abastecer a un ejército a través de distancias tan vastas, junto con la feroz resistencia del Ejército Rojo, tuvo un alto costo para la Wehrmacht. La batalla de Moscú a finales de 1941 marcó el primer gran revés para el ejército alemán, destrozando el mito de su invencibilidad. El punto de inflexión de la campaña, y posiblemente de toda la guerra, llegó en la batalla de Stalingrado. Este asedio brutal de meses de duración, luchado casa por casa entre los escombros de una ciudad que alguna vez fue grandiosa, resultó en pérdidas asombrosas en ambos bandos. La derrota alemana en Stalingrado, a principios de 1943, marcó el principio del fin para la Wehrmacht en el este. A partir de ese momento, el Ejército Rojo hizo retroceder constantemente a los alemanes, liberando finalmente todo el territorio soviético y llevando la guerra al corazón de la propia Alemania. Sección 8. El ajuste de cuentas. Desmoronamiento de la Wehrmacht. La invasión de la Unión Soviética resultó ser un error catastrófico para Hitler y la Alemania nazi. Agotó a la Wehrmacht de mano de obra y recursos, contribuyendo en última instancia a su derrota. Los desafíos logísticos de luchar a través de distancias tan vastas, agravados por la dureza del invierno ruso y las tácticas de tierra arrasada empleadas por los soviéticos, llevaron las líneas de suministro alemanas a su punto de ruptura. La campaña en el este también expuso las fallas fatales en el pensamiento estratégico de Hitler. Su subestimación de la capacidad militar e industrial de la Unión Soviética, junto con su ideología racista que lo cegó a las realidades sobre el terreno, tuvo consecuencias desastrosas. La Wehrmacht, aunque inicialmente exitosa, estaba mal preparada para la naturaleza prolongada y brutal del conflicto en el este. Sección 9. Ecos de Barbarroja. Lecciones de una catástrofe. Los ecos de la apuesta catastrófica de Hitler continúan resonando hasta el día de hoy. La invasión de la Unión Soviética se erige como un claro recordatorio de los peligros del fanatismo ideológico, la extralimitación estratégica y la subestimación de los adversarios. Los millones de vidas perdidas en el frente oriental sirven como un testimonio escalofriante del costo humano de la tiranía y la agresión. Las lecciones de la Operación Barbarroja son múltiples y perdurables. Subrayan la importancia de una planificación estratégica sólida, la adaptabilidad frente a la adversidad y una comprensión clara de las capacidades y la determinación de los enemigos. La invasión de la Unión Soviética, lejos de lograr los objetivos delirantes de Hitler, finalmente aceleró la caída del régimen nazi y dejó una cicatriz indeleble en la conciencia de la humanidad. El frente oriental se erige como un crudo recordatorio de la capacidad humana tanto para la crueldad inimaginable como para la extraordinaria resistencia frente a horrores indescriptibles.